Bueno, pues les presento entonces a nuestros invitados de esta noche. Vamos a darles un aplauso. Gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, voy a dejarla hablar primero. Porque si no, le toca dormir afuera. Sí. Buenas noches. Pues como decía nuestro hermano Israel, Perfecto, mi nombre sí. es Pilar, Sí. esposa de Marco Sí. San Juan. Estamos casados desde en este mes de febrero vamos a cumplir 32 años de casados, bendito sea Dios. Y pues sí, por la ayuda del Señor, aquí es que seguimos muy contentos de compartir este tema tan importante y que muchas veces no le damos la importancia que deberían de ser, ¿verdad? Que es la comunicación. Entonces, ahora sí, ya puedes hablar. Ahora sí. La comunicación. Pues sí, ¿verdad? Como decía Pili, bien importante, ¿verdad? Hablar de la comunicación. Nos han dado un tiempo para hablar, no vamos a tocar mucho, no nos vamos a extender mucho. Nos dio nada más 3 horas, después de las 3 horas nos van a dar de cenar. ¿Verdad? Les vi la cara de susto. Bueno, dentro de la comunicación, hermanos, bueno, podemos encontrar muchos temas. Hay en la comunicación, es tan extenso hablar de la comunicación en la pareja, ¿verdad? Pero vamos a tocar algunos cuantos interesantes, ¿sí? Entonces, la comunicación es parte importante, muy importante dentro del matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si hacemos una remembranza? Vamos a regresarnos, ¿qué será? Unos 20 años al tiempo de la primaria, algunos 30 años, algunos 40, 4 décadas quizá, como en mi caso. Ok, ¿por qué vamos a regresarnos al tiempo de la primaria? Vamos a recordar cómo aprendíamos, unas formas de aprender en la primaria. Tenemos, por ejemplo, un estilo de aprender visual. ¿Cómo aprendíamos en la primaria, verdad? Ahorita es muy diferente, ahorita ya es todo por pantallas, por celulares, por tabletas. Pero cuando estábamos, bueno, al menos yo en mi tiempo, una forma visual era que nos nos ponían maquetas, veíamos los libros, estudiábamos los libros y entonces aprendíamos biología, aprendíamos ciencias naturales, en fin, ¿verdad? Era una forma visual, ¿sí? También aprendíamos de una forma auditiva, ¿sí? ¿Recuerdan canciones? Simplemente las tablas de multiplicar, uno no se las aprendía tanto por operación, sino por una cancioncita, ¿verdad? A lo mejor 2 por 2 son 4, y así, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella canción? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, 10 y 6. Entonces aprendíamos también auditivamente, pero también aprendíamos táctil, ¿sí? ¿Qué es táctilmente? A lo mejor nos ponían a tocar la plastilina, la suavidad de la plastilina, o una piedra, la dureza de una piedra. Aprendíamos, ¿verdad? En ese momento estábamos pequeños y entonces nos iban explicando de qué se trataba, ¿verdad? Cada cosa. Pues bueno, ahora en el matrimonio la cosa no ha cambiado mucho, pero ahora le llamamos estilos de amar, ¿sí? ¿Y qué son estilos de amar? Es una forma de dar amor y de recibir amor. Eso es comunicación también, ¿sí? Entonces, ¿qué hay del estilo de amar visual? ¿Cómo damos amor? ¿Cómo recibimos amor? De una forma visual. A ver. ¿Qué tal una mesa servida? Llega usted a su casa y la mesa está muy bonita decorada, como las tienen decoradas aquí. Con flores, quizá unas velas, ¿sí? La casa limpia. ¿Qué tal? O en el caso de los hombres, bien vestiditos, muy rasuraditos. Nosotros también ponemos atención por ejemplo, en la yarda, ¿sí? Quienes nos toca arreglar la yarda, la ponemos muy bonita. Esa es una forma de amar, es una forma de dar amor de forma visual, ¿verdad? A ver, voltea a ver a esa personita que está al lado de usted. No, hermano, del otro lado. ¿Sí? Todos venimos muy bonitos arreglados, bueno, todo lo que yo puedo ver, muy bonitos. Esa es una forma de dar amor también, de forma visual. El estilo de amar auditivo. ¿Qué tal? ¿Cómo comunicamos amor auditivamente? Una canción, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres les encantan las canciones, a los hombres también. ¿Qué tal un poema?
¿Qué tal un te amo? ¿Ah? Damos amor y recibimos amor de esa forma también. ¿Ah? ¿Y qué tal el estilo de amor táctil? Aquellos que nos gustan los abrazos. ¿Nos gustan los abrazos? Sí. Hay personas que nos gusta mucho estar cerquita de la pareja. Espera. ¿Verdad? Esas son formas de afecto físico, ¿sí? De afecto táctil. Y entonces estos elementos que acabamos de ver son importantes para nuestra comunicación como parejas. Pero, ¿qué hay de una herramienta tan importante, una herramienta por excelencia de la comunicación que no hemos tocado hasta ahora? ¿A quién se le ocurre una herramienta más? Muy importante, todavía más importante quizá, para la comunicación. ¿Cuál, perdón? Respeto. ¿Válido? ¿Sí? ¿Alguien más? Ayúdenme a dar esta charla. Confianza. Confianza. ¿Comunicamos? Sí, claro que sí. Lealtad. ¿Por dónde sonó? Por acá. Lealtad, sí. Pero esta herramienta a la que yo hablo es la herramienta por excelencia de la comunicación. ¿No dan? ¿Todavía no damos? Amor. Bueno. ¿Sí? Comprensión. Y ahí nos podemos seguir toda la noche, ¿verdad? Y no vamos a acabar. ¿Cuál? Saber escuchar. Ah, está bien cerquita. Bien cerquita, ¿verdad? Pues bueno, esa herramienta indispensable de la comunicación es el diálogo. Que damos por hecho, ¿verdad? Así como diálogo, bueno, todos los días hablamos, todos los días nos comunicamos. Pero, ¿y de verdad tenemos un diálogo? Porque diálogo no es solamente hablar externamente de cosas externas que a lo mejor calificó mi equipo favorito, o qué tal la bolsa de valores de Tokio. ¿A quién le importa la bolsa de valores de Tokio? Bueno, yo no sé, a lo mejor a mí. ¿O qué tal el coche nuevo de mi vecino? Esos diálogos son fáciles, son bien fáciles, ¿verdad? Entablar un diálogo de esos. Pero un diálogo que concierna a ti y a mí como pareja, a veces es difícil entablar un diálogo. A veces, para muchas parejas es muy difícil entablar un diálogo. Entonces, muchas veces vamos creando barreras, murallas, donde no permitimos el paso. Hasta aquí, y solamente vamos a hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, muchas veces tomamos la excusa de hablar de los hijos y entonces pensamos que eso está haciendo un diálogo que nos concierne a ti y a mí. Y sí, los hijos nos conciernen porque son nuestros hijos, claro. Pero fíjense que todavía no llegamos a ese punto de tener un verdadero diálogo de pareja, ¿sí? Muchas veces, y esto es muy triste decirlo, hay parejas que se separan de 10, 15, 20, 30 años, pero nunca se conocieron. ¿Por qué? Porque no se dieron el tiempo de tener un verdadero diálogo, pero un verdadero diálogo. Y como les repito, no es fácil, realmente no es fácil. Es cuestión primero de voluntad, de amor. Y bueno, aquí vamos a ver algunas cuantas destrezas para ayudarnos a tener una buena comunicación a través del diálogo, ¿sí? Pero hay una herramienta también que necesita el diálogo para poderse dar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será esa? ¿Cuál? La oración. Bueno, sí, siempre pedimos oración, siempre debemos estar en oración. Pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a tener esa cercanía con nuestra pareja, tener ese diálogo. Pero, ahorita, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Se dieron un tiempo, ¿verdad? Ahorita estamos escuchando una pequeña charla y después de 3 horas nos van a hablar de cenar. Estamos pasándola bien, la vamos a pasar bien, tenemos un DJ, la música suena muy bien. Y eso es tiempo para cada uno, para las parejas, ¿sí? Porque bueno, muchas veces no se tiene ese tiempo, desafortunadamente, porque bueno, muchos tienen 2 trabajos, muchos hay que llevar a los hijos al ballet, al soccer, a la clase de música, y entonces vamos posponiendo eso que es tan importante, ¿verdad? Tomarnos el tiempo para tener un diálogo, para ir trabajando en un diálogo. Entonces, como les decía, es muy triste escuchar parejas que se separan. Nosotros, por la experiencia del grupo de matrimonios que nosotros acompañamos,
pues seguido escuchamos que parejas que se quieren separar, parejas que se están separando, pero como les decía, realmente parejas de 20, 30 años que nunca se conocieron, ¿sí? Que nunca se conocieron. Entonces, bueno, como les decía, algunas destrezas vamos a tocar en este tiempecito para ayudarnos a tener un buen diálogo, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros hombres, nos cuesta mucho trabajo tener... Ustedes han escuchado hablar de una destreza que se llama vocabulario. Hola, bienvenidos, pasen. Vocabulario emocional. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, Marquitos? ¿Cómo que aquí no salgas con palabras tan... de vocabulario emocional? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es un vocabulario emocional? Como les decía, especialmente nosotros los hombres, nos cuesta mucho trabajo expresar nuestras emociones. Mucho. Habrá unos que sí, pero habremos otros que no. Nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones. Entonces, a veces uno tiene pláticas con parejas que están pasando por algún problema y entonces uno le pregunta, y a ver, hermano, ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo está? Mal, estoy mal. Pues, sí, pero a ver, cuénteme más. ¿Qué? Mal, estoy mal. ¿Pero mal cómo? Porque uno puede estar mal de muchas formas. Uno puede estar mal porque tuvo un pleito con algún empleado, con algún compañero del trabajo, o simplemente tuve algún altercado con un mal chofer que andaba por ahí y íbamos a chocar. O puedo estar mal porque tengo problemas económicos. O sea, hay muchas formas de estar mal, pero nosotros muchas veces no sabemos darle nombre a esa emoción. Entonces, el saber desarrollar nuestras emociones, quiero decir desarrollar en el aspecto de ¿por qué estoy mal? ¿O por qué estoy bien? ¿Sí? Puedo estar contento por muchas cosas, porque ganó mi equipo, o porque me dio un aumento en el trabajo, ¿sí? O porque me hice socio para un buen negocio. Puedo estar contento por muchas cosas, pero lo sé expresar. Mi esposa lo sabe. Mi esposa sabe cómo. Muchas veces, cuando la pareja nos ve, ella ya sabe qué es lo que traemos. ¿Cierto o no, esposas? Sí. Los esposos también, muchas veces, pero nosotros somos como que más perdidos. Entonces, no sabemos darle nombre a nuestras emociones. Y eso es una destreza que tampoco es fácil, pero sí es alcanzable. Darle nombre a nuestras emociones, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a saberle decir a nuestra pareja cómo me puede ayudar. Si estoy triste, si estoy pasando por una mala situación y yo no lo expreso y yo nada más tengo una cara de pocos amigos, ¿cómo voy a hacer que mi pareja sepa la ayuda que me tiene que dar? Porque bueno, somos uno. Yo estoy para ella, ella está para mí, ¿sí? Entonces, esas emociones son, ese vocabulario emocional, de eso se trata. Nosotros tenemos que abrir un poco más nuestro corazón. A nosotros los hombres nos cuesta un poquito más de trabajo que a ustedes las mujeres, ¿verdad? Entonces, hay veces que uno no se da cuenta de las cosas que van pasando y entonces después de una semana algo anda mal en la casa y nosotros no sabemos expresarlo y nosotros no sabemos cómo preguntar, nosotros no sabemos cómo interesarnos por la persona, ya sea hombre o mujer. Nosotros los hombres somos como les decía, ¿verdad? Y espero que no se vayan a enojar, ya vi dónde están las salidas, porque son muchos. Entonces estamos hablando de que en algún momento cada pareja necesitamos entablar un diálogo. Y ese diálogo nos va a costar trabajo, pero no es imposible, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una destreza que podemos mencionar. Pili nos va a hablar de algo más. Hay otra destreza que se llama versión libre o tus observaciones. ¿Esta destreza de qué se trata? Bueno, esto es dejar que la otra persona se exprese totalmente y explique su idea de la mejor manera posible y de la forma que pueda, sin interrupciones. Esta es una parte bien importante. Abrir el oído
y también el corazón. Poner atención a mi pareja. Cuando usted, su esposo, su esposa le diga necesitamos hablar, entonces la primera cosa que tenemos que hacer es respetarnos. Y respetarnos apagando la televisión y dejando el celular no a un lado, lejos de usted o apagado, porque esa es una de las causas número 1 que nos está fallando en lo que es el diálogo, en lo que es la comunicación. Entonces, ustedes dijeron al principio, hablamos del respeto. Esa es parte del respeto, esa es parte del empezar a tener un diálogo. Me voy a sentar contigo, voy a abrir mi corazón, voy a abrir mis oídos, voy a dejar todo a un lado para escucharte y saber qué es lo que tú necesitas o en qué te puedo ayudar. Usted va a poner atención y después de eso, sin interrupciones, sin querer, a veces estamos hablando y nos cuesta trabajo, enseguida queremos dar una respuesta, queremos dar una opinión, o si nos están diciendo algo que no nos agrada, ya estamos pensando cómo defendernos, ¿no? Entonces, cerrarnos la boca, llenarnos de humildad, escuchar. Cuando su pareja termine de hablar, usted le va a decir, ok, mi amor, ya te escuché, esto fue lo que tú me querías decir, y entonces usted le va a decir, esto y esto fue lo que yo entendí. Si su pareja le dice, oye, sí, eso es lo que te quería decir, están teniendo un diálogo con éxito. Imagínese cómo se va a sentir usted o cómo se va a sentir su pareja cuando se dé cuenta de que usted le escuchó. Es bonito sentir eso, ay, me escuchó, me puso atención, sí sabe lo que estoy queriendo. Entonces, esa parte es bien importante, escucharnos, llenarnos de humildad, cerrar nuestra boca y, como les digo, abrir nuestra mente y nuestro corazón. El siguiente punto. Sí, como dice Pili, es necesario abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y es necesario interesarnos por nuestra pareja, interesarnos en el aspecto de ¿cómo te sientes hoy? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo hacer mejor tu día? Porque muchas veces eso lo damos por sentado, de que yo sé cómo es ella, yo ya la conozco, yo sé que a lo mejor ahorita amanece de malas, pero después se le va pasando. Pero, ¿y cómo le expresamos nuestro interés a la pareja? Esto es de hombre a mujer, de mujer a hombre. ¿Cómo le expresamos nuestro interés? Le preguntamos, ¿usted tiene esa atención con su pareja al preguntarle cómo te sientes hoy? Qué bueno, los que lo hagan, qué bueno, felicidades. Pero muchas veces es que eso, pues como no se habla, como no se trata, pues quizás no le damos importancia. Pero fíjese qué importante es saber cómo se siente mi pareja, cuáles son sus anhelos. ¿Usted conoce cuáles son sus anhelos ahorita mismo? ¿De su esposa? ¿De su esposo? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Ahorita mismo. No, ¿qué le preocupaba cuando nos casamos hace 32 años? Le preocupaba ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se va nuestra vida? Bueno, esas eran preocupaciones de aquel tiempo. Ahora mismo, usted sabe, si yo ahorita le pregunto, ¿me puede contestar? ¿Nos conocemos entonces? Sí. Otra pregunta que hay que hacernos para conocer cómo estamos comunicándonos con nuestra pareja. Esta es una pregunta que a mí me caló cuando aprendí esto, cuando me enseñaron esto. Es, ¿cómo es vivir conmigo? Esa es una respuesta que usted mismo se tiene que dar. ¿Cómo es vivir conmigo? ¿Es fácil? ¿Es bonito? O sea, no se lo pregunte a su esposa, contéstela a usted. No se lo pregunte a su esposo. Esa respuesta se la tiene que dar usted. ¿Sí? ¿Se la había hecho alguna vez? ¿Alguna vez habían escuchado? Preguntarse, ¿cómo es vivir conmigo? A ver. Vamos a tener 40 minutos para contestar esta pregunta. Digo que es una pregunta difícil. ¿Cómo es vivir conmigo? Y entonces, en ese sentido, tenemos que interesarnos, no interesarnos y no cuestionar en el aspecto de falta de respeto. Tenemos que enseñarnos a preguntar a nuestra pareja, ¿verdad?
eso que les venía comentando, ¿cómo te sientes? Simplemente, una pregunta tan sencilla, pero que muchas veces no lo hacemos. Ajá. Es bien importante acercarnos con respeto y estar dispuestos a abrir nuestro mundo, estar dispuestos a abrir nuestro corazón, como decía Pili, ¿verdad? Es bien importante caminar, como dice Éxodo capítulo 3, como le pasó a Moisés, ¿verdad? Que se encontró con una zarza ardiente. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado. Asimismo, nosotros tenemos que acercarnos a nuestra pareja, porque ese suelo es sagrado, ese suelo es santo. Nosotros como matrimonios tenemos que llevar a la santidad a nuestra pareja, ella a mí y yo a ella, ¿sí? Y entonces acercarnos a nuestra pareja con pies descalzos, porque ese suelo es santo. Y entonces, en ese sentido, ser muy respetuosos siempre, nunca, cuando se entabla alguna conversación, siempre tener esa disposición de no agredirnos, de no insultarnos, de no levantar la voz. Pues es lo más fácil, ¿verdad? Muy, muy fácil levantar la voz, levantar alguna que otra mala palabra. Entonces, pues bueno, ahí es donde ya el diálogo se rompe, se pierde y pues ya no sirvió de nada todo eso. Sí. La voy a dejar hablar también otra vez. Tenemos 32 años de casados y estas prácticas tenemos, que les diré, cuando aprendimos esto, unos 5 años más o menos. A mí me sorprendió que un día nos despertamos y Marco me hizo esa pregunta, así, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo puedo hacer mejor tu día? Y ustedes no saben la alegría que sentí porque nunca me lo había preguntado. Y a partir de ese momento es que fue el primer paso para empezar a tener un buen diálogo, siguiendo algunas de estas herramientas tan importantes. Les decía yo que es importante escucharnos, abrir nuestro corazón, ser humildes, hablarnos sin miedo. En la iglesia donde servimos, yo ayudaba al padre con lo que es la organización de las misas. Y entonces cuando son las misas de difuntos, una vez platicando con él, me decía que era muy triste cuando alguno de los esposos fallecía y él se reunía con la familia y les preguntaba, ¿verdad?, ¿cuál era la cosa favorita de tu esposa? ¿Cuál era su pasión? ¿Cuál era su color? ¿Cuál era su cita bíblica favorita? Y después de 15, 20 años de estar casadas con esa persona, no sabían porque nunca se habían interesado por esas cosas. Entonces es lo que decía Marcos, podemos estar 10, 20, 30, 40 años casados sin conocernos, ¿verdad? Y en estas cosas tan sencillitas podemos empezar a hacer ese diálogo, esa comunicación. Es triste también que a veces si alguien nos pregunta, ¿quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga? Siempre decimos mi mamá, mi hermana, la comadre. Y la persona que está al lado de nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué no es esa nuestro mejor amigo si se supone que es nuestro compañero de toda la vida? Y sin embargo es curioso, ¿no? Es nuestro compañero de toda la vida y no sabe estas cosas tan importantes o simplemente cómo me siento el día de hoy. Una encuesta bien interesante que hizo un padre, un párroco en una comunidad, en donde se puso a preguntarle a las esposas, a las señoras casadas, ¿quién es la persona que más se interesa y que más se preocupa por ti? Y los resultados fueron muy desalentadores, porque la mayoría, solamente el 1% contestó mi esposo. El otro 99% fueron mi mamá es la persona que más se preocupa por mí, una amiga que parece mi hermana, una hermana que parece mi amiga, es la persona que más se preocupa por mí. El 1% solamente, como les repito, la respuesta fue mi esposo. Entonces, necesitamos aprender a tener diálogos. Y bueno, a lo mejor es válida la pregunta que ahorita puedan hacerme. Bueno, hermano, pero ¿y cómo aprendemos a tener diálogos? ¿Cómo? Si, pues, hablando de los hombres, ¿verdad? Que nos cuesta mucho ese vocabulario emocional. Y entonces decimos, pues, si
no tengo esa destreza de comunicar mis emociones, bueno, como les decía, no está fácil, pero sí se puede. Algo que tenemos a la mano, muy a la mano, la Biblia. Y en el libro de los Salmos tenemos 150 salmos que nos pueden ayudar y que nos van a ayudar a agarrar vocabulario precisamente. Y por ahí también aprendemos a darle alabanza a Dios y agarrar vocabulario para comunicarnos con nuestra pareja. Es como un dato, ¿verdad? Muy interesante que ahí se los dejo, ¿verdad? Entonces, bueno, al parecer el tiempo se nos está acabando. Y de hecho ya nos pasamos un poquito. Pero bueno, esperamos que haya sido didáctico esta charla, que se lleven algo positivo, que recuerden que nosotros podemos encontrar a Dios en nuestra pareja. Nosotros, Dios, el matrimonio es plan de Dios, es invento de Dios. El Señor se hace presente en nuestra esposa, en nuestro esposo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por atender a este llamado, muchas gracias por la invitación y que Dios los bendiga. Pongan a Cristo en el centro de su vida. Y por último, y esto se los hacemos como recomendación a todos, a los matrimonios con los que trabajamos, por favor, en su agenda, por lo menos una vez al mes, dense una cita como hoy, tú y yo, afuera niños, fuera nietos, fuera todo el mundo, porque al final de nuestras vidas somos los que vamos a quedar juntos. Y si no tenemos este diálogo, si no empezamos a trabajar desde esto, imagínense de qué vamos a hablar, cómo vamos a ir construyendo ese futuro. Entonces, dense el tiempo. Si son más de 2 veces al mes, bendito sea Dios, pero si no, una, por favor. Gracias. Y entables diálogos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, Marco y Pilar, por compartir con nosotros este tema pero tan importante, ¿verdad? Si no hay comunicación en la pareja y en el matrimonio, Gracias. pues realmente no hay nada. El matrimonio tiene que estar sólido, fundamentado, y la comunicación es clave. Tenemos que aprender a comunicarnos, a expresarnos y decirle a nuestro cónyuge cuál es mi necesidad, qué me gusta, qué no me gusta. Porque al final, como ya lo hemos dicho anteriormente, si tenemos familias sólidas, matrimonios sólidos, por ende vamos también a tener una sociedad sólida. Pero si tenemos un matrimonio débil, colapsado, dividido, eso también se va a reflejar en la sociedad. Entonces, creo que es muy importante el tema de hoy que nos compartieron, muy apropiado para lo que es el matrimonio. La comunicación es muy, pero muy importante. Así que tenemos eso siempre en vida. Así que muchas gracias, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Ok, entonces vamos también, ya recibimos la parte espiritual del alimento espiritual, y ahora vamos también a recibir la parte física, una rica cena romántica de hoy. Así que pues esperamos que la disfruten, de verdad, de pareja. La cena está riquísima, ya probamos un poquito. Entonces pueden comer lo que gusten y tenemos a unos servidores que van a estar facilitando el servicio y lo van a estar teniendo a sus pies. Creo que ya empezamos, así que voy a dar espacio a nuestro DJ para que take it away. Gracias.